De forma general, se da a conocer la importancia de la estadística y cómo esta misma ayuda a sintetizar, aclarar y refutar hipótesis, trayendo consigo tranquilidad y un despertar de ideas para implementar en proyectos tales como lo son Coronability, COVID Catcher y la predicción indirecta de riesgo basado en movimientos GPS. Esto va pensado como manera de sensibilizar tanto a adultos como a niños. El Dr. Jairo coloca en contexto que a partir de los mapas de calor se puede ver dónde hay mayor riesgo por zonas y que no se debe analizar de manera global como un punto o una enfermedad. Por otro lado, se puede sacar la probabilidad de coronavirus tomando los casos a favor, dividiéndola sobre los casos posibles. Asimismo, por ejemplo, en Colombia hay 50 millones de habitantes y actualmente alrededor de 10.000 infectados. Entonces, la probabilidad global general de Colombia sería 10.000 sobre 50 millones de habitantes, lo que nos daría una probabilidad de que el COVID en Colombia es muy pequeña. Bueno, en síntesis, el video lo que trata de mostrarnos es lo importante de saber analizar los datos que, que vemos todos los días, pues ya que todos los días vemos un montón de gráficas, números, porcentajes de contagiados y no sabemos realmente qué es eso. Entonces, pues Jairo, que es la persona que habla en el video, se dedica a explicarnos lo importante que es saber cómo se comporta el virus y adicional a eso da algunas herramientas que pueden servir para saber cómo se puede medir la probabilidad de contagiarse, la probabilidad de contagiarse según los hábitos que uno tiene día a día mediante un ejercicio que nosotros hicimos un ejercicio y ahí pudimos notar qué hábitos tienen algunos compañeros de los divinos y cuáles son las posibilidades o las probabilidades de que se contagien o no. Y también se hace mucho énfasis en la multiplicidad de las fuentes, que son fuentes que sirven pues para sacar las conclusiones eh, y, y los datos abiertos, que bueno, si sabemos, realmente los datos del coronavirus son pues datos que siempre están abiertos, datos de la OMS, entonces los datos abiertos han sido una ventaja para analizar el comportamiento del virus sin ser una persona que tenga su base de datos propia. Uno puede estar como al día de lo que pasa en Colombia y alrededor del mundo con el coronavirus. Observamos una charla del Dr. Jairo Díaz, científico de datos, acerca del rol de la estadística y la ciencia de datos en el tiempo del coronavirus, argumentando que esta problemática debe ser interpretada por profesionales que fuera de asustar deben de informar en una manera adecuada. Por medio de resúmenes estadísticos podemos hacer inferencias poblacionales reales para saber cómo se comportará el virus en el mundo. Nos muestra datos de diferentes entidades encargadas de la salud, como la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, y su forma de abordar los casos de contagio estadísticamente. En relación con esto, el narrador comenta que creó una página llamada Coronability con la función de desarrollar predicciones y probabilidades de contagio, ya sea individuales o grupales. En la imagen que observamos a continuación, podemos ver la comparación de lo que el ojo del público podría entender como un constante aumento de casos. En cambio, bajo una vista algorítmica descrita por el profesor, los casos parecen iniciar, disminuir o regularse de diferentes formas. A modo de síntesis, esta conferencia a cargo del Dr. Jairo Díaz quiso brindarle a las personas información correcta y resumida de lo que realmente está pasando con el COVID-19 a nivel nacional. Muchos de los métodos usados para el estudio del comportamiento del virus a partir de datos y modelos mundiales no funcionaban para tomar decisiones a nivel regional. De allí partió la iniciativa de los investigadores para generar respuestas y soluciones aplicadas al contexto local que ayudaran a determinar cuáles son las zonas con mayor riesgo de infección en la ciudad de Barranquilla, con ayuda de proyectos aplicados de la ciencia de datos, donde se presentaban de manera objetiva y no general. Finalmente, este tipo de estudio ayuda al análisis de esta pandemia desde otro punto de vista, dejando por fuera el pánico y la euforia que presenciamos muchas veces en los medios de comunicación. Dado que la utilidad de la estadística no radica solo en tener información en datos crudos de cierto grupo, sino saber interpretarlos, es importante para tomar decisiones respecto al COVID-19 que tengamos las herramientas necesarias. Es por esto que se han desarrollado aplicaciones que permiten un análisis sintetizado y en tiempo real del flujo de COVID-19 en Colombia.
El doctor Jairo Díaz señala que es necesario analizar la curva mediante una escala logarítmica para poder leer la información de manera aterrizada y así poder realizar predicciones. Además, dichas predicciones favorecen la toma de decisiones de empresas con relación a su regreso a las actividades laborales, como también a las instituciones interesadas en implementar medidas en sectores específicos del país. Estas aplicaciones no se reducen a grandes empresas o instituciones públicas. También son de gran utilidad para los ciudadanos ya que proporcionan una mirada sintetizada de los datos estadísticos, la cual permite un mayor entendimiento de lo que sucede con el COVID-19 en Colombia. En el video, el doctor Jairo Díaz, científico de datos con experiencia en inteligencia artificial y optimización estadística, analiza la pandemia del COVID-19 por medio de la ciencia de datos que hace la abstracción de todos los datos, entenderlos y visualizarlos para mostrarlos de forma comprensible para las personas. En el dashboard se puede observar el total de confirmados a nivel mundial, la cantidad de muertos a nivel mundial, la curva de infectados y cómo esta va creciendo a nivel mundial y un gráfico de casos diarios a nivel mundial. Para comprender de manera más general y en un idioma más sencillo las curvas de infección presentadas por los gobiernos. A pesar de los datos, tomar decisiones sería muy difícil porque dan datos muy específicos. Por otra parte, presenta el modelo matemático utilizado para describir la epidemia llamado SIR, susceptibles, infecciosos y recuperados, y explica los cálculos del mismo. También presenta los antecedentes de la pandemia, ayudando a comprenderla mejor y expresando cómo los ciudadanos de Colombia recibieron a esta. Se creó una página con el objetivo de crear conciencia y respeto a las verdaderas posibilidades de contagiarse con el virus del COVID-19 y cuya programación permite estimar de manera individual la posibilidad de contagio de las personas. Esto basado en diferentes preguntas personales y su ubicación, lo cual ayuda a las personas a comprender la gravedad de la situación en la que se presenta. Sin embargo, cabe recalcar que esta no sustituye la información y boletines emitidos por los diferentes gobiernos. El matemático Jairo Díaz decidió realizar un webinar para aportar diferentes modelos o estrategias por medio de los cuales las personas pueden enterarse sobre el comportamiento de la enfermedad, donde se puede calcular la verdadera probabilidad de contagio y también identificar las zonas más vulnerables de contagio, por las cuales se movilizan los trabajadores. Otro aporte que dio el doctor Díaz fue que debemos identificar la manera correcta de usar la información que se tiene. Se buscaba el informar a las personas de una mejor forma a través de la app, con el fin de dejar de lado aquella información o rumores que pueden llegar a confundir a los individuos. El doctor Díaz también habló de muchas estrategias para obtener información sobre el virus. Sin embargo, no todas sirven para tomar decisiones. Algunas sirven para divulgar y crear tranquilidad entre los ciudadanos.